Son tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, comenzamos entonces. Hoy viernes tenemos menos participantes, pero bueno, estamos los que estamos. Vamos a hablar ahora sobre los criterios de la formación. Vamos a pedir que me habiliten para poder compartir el PPT. Un segundito, padre, para poder ayudarlo. No hay problema, no hay problema. Como saben, hemos visto dos capítulos. El capítulo tercero que nos hablaba de la identidad y la vocación del catequista, y este último capítulo que estamos viendo, capítulo cuarto, sobre la formación de los catequistas. Habíamos visto la naturaleza y finalidad de la formación de los catequistas, que es un proceso permanente. Habíamos hablado que es la transformación del mismo catequista, y el punto 2 era la comunidad cristiana, lugar privilegiado para la formación. Ahora vamos a hablar sobre los criterios de la formación, ¿no? Esta es la tercera y última clase. Vamos a hablar entonces sobre los criterios de la formación. Jesús dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en él da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Así es. Sin el Señor no podemos hacer nada. Vamos entonces ahora a hablar sobre los criterios o las dimensiones, criterios de formación. En la formación de los catequistas deben tenerse en cuenta ciertos criterios que sirven de inspiración para los proyectos formativos. Dado que es necesario capacitar a los catequistas para la evangelización en el mundo de hoy, es necesario también armonizar, ¿no? Muchas veces se piensa que en este caso un catequista debe especializarse en esto y en lo de acá, ¿no? Pero lo que busca estos criterios es armonizar, ¿no? Buscar que todo esto se centre en atención a las personas, en torno a los elementos de la verdad de fe, pero también un crecimiento personal y una dimensión comunitaria. Es decir, lo que busca aquí es que el catequista no solamente sea un experto en dar verdades de fe, sino tiene que ser una buena persona, una gente buena. Y también tiene que buscar generar vínculos de comunión. El cuidado también de todo lo que tenga que ver con la parte espiritual y la dedicación también de ayudar a otros, ¿no? Eso debe considerarse estos criterios. Vamos a hablar también aquí sobre lo que llamamos la espiritualidad misionera y evangelizadora. Es vital que durante todo este proceso formativo se respire la centralidad de esta experiencia de una perspectiva misionera, ¿no? Misionera. En este caso, si una catequesis solamente se piensa en el sentido de yo solamente formo para mi parroquia, o solamente pienso en mi comunidad, o como digo yo, en una chacrita, y no pienso que la iglesia es universal, que estamos llamados a salir, entonces voy perdiendo en cierta manera para qué está puesta la iglesia. La iglesia está puesta para salir, no para cerrarse. Por eso no debemos perder lo que significa esta dimensión misionera. Otra de las características es también la catequesis tiene que buscar, como le decía, una formación integral, ¿no? Se trata de que los catequistas puedan transmitir no solo una enseñanza
sino también una formación integral, es decir, buscar ser maestros, educadores y testigos, ¿no? Esto es lo que tiene que llevar al catequista, tener una visión en conjunto, es decir, no solamente decir, bueno, el chico ya está listo para que le tomen el examen y apruebe, listo. No, tiene que haber crecido en estos aspectos, humano, espiritual y también en la parte misionera y en la parte de ser testigo de Cristo. Vuelvo a retomar lo que decíamos anteriormente, todos esos son puntos anteriores. El estilo de acompañamiento. El estilo de acompañamiento deben los catequistas, como dice aquí, tener este arte del acompañamiento personal, ser acompañados, aprender a estar, como decía, a los pies de Jesús. Para poder salir a anunciar a Cristo, primero tengo que recibir a Jesús, buscar lo que hoy llamamos esa empatía y nosotros lo que llamamos esa compasión en términos, se puede llamar así, cristianos y católicos. Por eso tengo que aprender de Jesús, estar con Jesús, estar con Él, aprender de los gestos de Jesús. Como Jesús, hoy hablábamos de que toca al sordomudo, de que Jesús lo llama aparte. Esas técnicas, esa sensibilidad, como saben, hoy estamos celebrando la 30 Jornada Mundial de Oración por los Enfermos. Hoy es Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Qué hermosa fiesta que hoy celebramos. Y el Papa nos hablaba en el mensaje de que tenemos que ser misericordiosos como Dios es misericordioso, nuestro Padre es misericordioso. Y el signo de la misericordia de Dios es el Hijo. Y Jesucristo nos enseñó a ser misericordiosos como Él tocaba al enfermo, se acercaba al enfermo. Y estamos llamados también, decía el Papa, a ser agentes pastorales con una pertenencia y una cercanía al enfermo. Por eso tenemos que aprender del maestro a acompañar a los demás, pero primero yo tengo que dejarme acompañar. Otro de los elementos también que tenemos que aprender es la coherencia entre los estilos formativos, es decir, hay aquí muchos criterios que hoy vamos a ver, pero todo esto tiene que buscar vivirlo desde una coherencia, una pedagogía global, dice aquí el Papa. La formación del catequista es una formación que es un proceso, ojo, no es que yo ya terminé, perdón, yo ya hice aquí, tuve el curso, ya tengo el segundo, tercero, cuarto año y ya se acabó, de aquí no vuelvo a agarrar un catecismo hasta que termina la catequesis, ¿no? Todo lo contrario, la formación, esto es recién el inicio en la fe. Tengo que continuar, tengo que seguir buscando formarme en esta. El catequista es un constante irse formando, ¿no? Y cada uno de otra manera tiene que buscar en este estilo y esa sensibilidad, buscar iniciar también su proceso de formación. El otro aspecto que debe tenerse en cuenta aquí en la formación, en la dimensión de formación, es la perspectiva, ¿no?, de aprender de esa autonomía. Bueno, todo esto es, de cierta manera, retomando lo anterior. Ahora vamos a hablar de las dimensiones de la formación. La formación del catequista, dice, la más profunda hace reverencia al ser catequista. Ojo, ser catequista. Antes de hacer, hay que ser catequista. Eso es importante. Hay un término latino que dice operari sicutur esse. El hacer proviene del ser. Primero hay que ser catequista. De hecho, la formación lo ayuda a uno a madurar como persona creyente y como apóstol, pero primero hay que aprender a ser catequista. Ser catequista. Primero, en esta aceptación, el saber ser con, importante, saber ser con, no o sea, yo no soy catequista para mí, sino, como había hablado en las anteriores dimensiones, es buscar, dejarme acompañar. Y
en primer lugar, el catequista tiene que ser una persona con una identidad relacional, o sea, tiene que ser una persona que se relaciona muchísimo. En primer lugar, con Dios. En segundo lugar, pues con el grupo de catequistas que habíamos hablado, ¿no? Y también, lógico, con los niños o con los jóvenes o con los adultos que les toque trabajar. La formación debe estar atenta a esta dimensión de saber lo que significa una doble fidelidad al mensaje y también al contexto, la persona que vive. Es decir, no es lo mismo ser catequista en el norte, en el centro, en el sur, en la sierra, en la costa o en la selva. No es lo mismo ser catequista en un barrio, un pueblo joven, que ser catequista en Surco. No es lo mismo ser catequista en Surco que en Inmaculada, que en San Roque, que en Monte Carmelo. O sea, son realidades diferentes. Entonces tengo que aprender a ser fiel al mensaje de Cristo, pero también formar parte del contexto que la persona vive. Por eso tengo que ser un acto, la catequesis es un acto de comunicar y educar, y no descuidar también en este saber ser, el saber hacer. Ojo, saber hacer. Esto es importante, que hoy lo vamos a ver, el saber ser y el saber hacer, ¿no? Que es fruto de lo que estos días Salomón le pidió a Dios, ¿no? Señor, dame una inteligencia, una sabiduría para poder conducir a este pueblo, ¿no? Sí, es un pueblo muy grande, ¿no? Y entonces le agradó Dios, es que el joven Salomón no haya pedido riqueza, ni destrucción de sus enemigos, ni ganar la victoria, sino sabiduría, sabiduría. Por eso, de aquí parte. Y la sabiduría, ojo, de Dios no es como la sabiduría de este mundo, no es tener conocimientos en la cabeza, ¿no? Qué catequista para más sabio, porque sabe un montón. Pero la pregunta está, ¿lo vive? ¿Lo testimonia? ¿Es un catequista que está abierto a los demás? Es verdad que cada uno tiene, como llamamos hoy, inteligencias múltiples. A algunos les es más fácil relacionarse con nosotros, a otros les es más difícil, pero la idea está en que tenemos que buscar adquirir todas estas habilidades, ¿no? Buscar aquí una formación equilibrada, un desarrollo de ir buscando en una persona una unidad, ¿no es cierto? Un crecimiento armonioso. Dice aquí, la persona del catequista no es que sea un capacitado en algún aspecto, sino todo lo contrario. Tenemos que buscar un desarrollo equilibrado, no acentuar la dimensión en uno, porque viene un párroco que dice, no, aquí los catequistas tienen que leerse el catecismo de principio a fin. Eso para mí es un catequista. Es verdad. Viene otro catequista y dice, no, para mí el catequista es el que tiene que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es el catequista. Muy bien. Viene otro catequista y dice, no, para mí el catequista es el que hace las mejores dinámicas, amigo de todos, pata de todos. También. Pero si acentuamos solo un aspecto, tenemos un catequista con una cabeza grandota, pero con un corazón chiquito. O unas piernas flacas y se cae. O tenemos un catequista con las piernas grandotas, con un corazón chiquito y una cabeza chiquita, deforme. O un catequista con una cabeza chiquita, un corazón grande y unas piernas chiquitas. Entonces, no solamente todo es saltar, no solamente es sopesar. O sea, tenemos que buscar que el catequista sea equilibrado y busque desarrollar conjuntamente cada dimensión de la que hoy vamos a ver. Por eso, buscar todo esto es un proceso, no acentuar solo un aspecto, sino buscar un desarrollo equilibrado. Adquirir esas habilidades como agentes competentes en diversas áreas, como personas que han experimentado el amor de Dios al servicio de los demás. Es verdad que todos tenemos, ojo, tenemos defectos, tenemos límites, ¿no? Pero tenemos primero que aceptarlos, ¿no? Porque, no sé, imagínense, no es por hablar mal de nadie, pero hay alguno que quiere cantar y no sabe cantar. Y se atreve a cantar el salmo, ya, pues canta el salmo si quieres, pero está desentonado, ¿no? Pero practica, ensaya hasta que te salga, ¿no?
pero sabemos que de repente lo tuyo no es la música, ¿no? Lo tuyo es, no sé, pues la dinámica. Hay otro que quiere animar, pero no se le entiende, ni él mismo sabe cómo animar, o sea, porque la dinámica, en cambio hay otro que tienen el arte de animar, de dirigir, ¿no? Hay otros que quieren dar charlas o temas en la catequesis y lo hacen bien, otro de repente le falta más preparación. Entonces, cada uno tiene que saber cuál es su fortaleza y su debilidad. Pero no tampoco nos podemos quedar mirando, no, es que yo para esto no sigo, no, que yo esto no lo sé, no. Tampoco te quedes mirando solo los defectos. Ponte en manos de Dios. Recuerda lo que dice el Papa aquí, Marcos 6:38, ¿no? Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y el Señor dijo, tráiganlo. Y el Señor dio de comer a más de 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Por eso, cada uno de nosotros tiene unos carismas. Entonces tenemos que poner en manos de Dios y buscar que todos esos dones y talentos en manos de Dios, Dios dará de comer, formará a otros. Por eso, no pongamos excusas, ¿no? En nuestra mediocridad, no nos quedemos ahí, sino busquemos cada vez ir creciendo, ir mejorando en los aspectos que nos faltan, ¿no? Seguimos entonces, vamos ahora a hablar de esta primera dimensión en la formación. Ser. Padre Rubén, disculpe, padre. Sí, Disculpe, me están observando por interno que no pueden ver la PPT. No sé si podría volver a compartir a su ver, cierro. presentación. Sí, por favor. Hay algunos que tienen ese problema. A ver, perdón, está muy bien. Voy a salir un poco. Algo se ha Hay, movido. hay algunos hermanos que se han conectado al celular, me dicen que no pueden tener acceso a la PPT, pero probamos por si acaso. Disculpe la interrupción. No, tranquilo, está muy bien. Vamos entonces nuevamente a ver, espero que se pueda ver ahora. ¿Ahí? ¿Se ve? En mi caso sí, a ver, por ahí por interno si me pueden mandar. Sí, incluso también salía un mensaje en el centro que A ver, un ratito. impedía la lectura, pero hasta ahora está bien. Sí, ya están viendo, ya está bien. Ya está bien, padre. ¿Ahora se Se ve? solucionó. Sí, muy bien. Se solucionó. ¿Sí? Mejor que la vez que Perdón, la perdón. anterior, sí. Muy Y bien, ahora padre. sí. Muy Gracias. bien, Gracias seguimos. a todos por Está avisar. bien que me haga Gracias. la corrección. Ah, listo. Entonces estamos con el tema de ser y saber ser. ¿Ya? Esa es la primera dimensión. No nos hemos perdido mucho. Ser y saber ser con madurez humana, cristiana y conciencia misionera. Lo primero que tenemos que buscar en la dimensión del ser catequista, el ser que habíamos hablado antes, está entrenado para convertirse en testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. La formación ayuda al catequista a reconsiderar su propia acción catequética para el crecimiento. Lo primero que tenemos que ver aquí es el crecimiento humano y cristiano. Todo eso es todo parte de una madurez humana. Hay una frase que ahorita no se me venía a la memoria, pero no, Salamanca, un ratito. La frase, quiero verla, voy a ir al Mataburro. Ya a ver, dice, la frase es así, Salamanca no da lo que natura no presta. Salamanca no da lo que natura no presta. Ya saben que Salamanca es una de las grandes universidades con toda la tradición, ¿no es cierto? De ahí se copió lo que es ahora San Marcos, ¿no? Y todas las grandes universidades del mundo. Y ahí iban los grandes genios de aquella época, los españoles que vinieron aquí. En Salamanca era, por decir, la más grande universidad, como la de París, la Sorbona de aquella época. Pero Salamanca no da lo que natura no presta. Es decir,
todo parte de la naturaleza. O sea, por más que tú vayas a la mejor universidad del mundo o la mejor universidad del Perú y pagues tu plata, pero si no tienes la base, si no tienes la naturaleza, podrás comprar tu cartón de egresado, de licenciado, de doctor, pero Salamanca no da lo que Natura no presta. Natura, es todo parte de del aspecto humano. Así tengas el mejor párroco, así tengas los mejores catequistas, tengas el mejor celular, la mejor tablet, la mejor Biblia, el mejor catecismo. Pero si tú no has desarrollado esa naturaleza humana, es verdad que llevamos la gracia en vasijas de barro, pero si la vasija de barro no se deja llenar, no se deja construir, no se deja transformar en vasija nueva, entonces Dios no puede, en cierta manera, no puede, ¿cómo le llamamos? Obrar. Todo parte de esto, de la naturaleza. El catequista está llamado primero a vivir un constante equilibrio afectivo, ¿no? Un catequista que tiene problemas, no sé, pues afectivos y anda buscando cariño aquí como un gatito que anda que a todo el mundo ¿cómo le llaman? Que le busca. Entonces, no está mal, pero si, gracias a Dios, ahora está el tema de la virtualidad, pero cuando venga la presencialidad, disculpando la comparación, es una bomba de tiempo, porque en algún momento, en vez de buscar formar al otro, va a ir buscando cariño y en algún momento puede haber un problema de afecto y desorden en ese aspecto. Por eso tiene que buscar un equilibrio, ¿no es cierto?, afectivo. También tiene que tener un cierto sentido crítico, no criticón, crítico, frente a lo que está viendo, a lo que está aprendiendo, buscar esa unidad y libertad interior, ¿no? Buscar también relacionarse y enriquecerse en el trato con los demás. Entonces, el catequista lo primero que exige es una maduración humana, también cristiana y misionera, pero todo parte de ese primer ser, ¿no? De ser. A este nivel de interioridad germina el saber ser es decir, con una habilidad natural, ¿no? Con una habilidad natural, ¿no? Todos nosotros hemos nacido con dones y talentos. Todos tenemos, aunque sea un talento, que es la vida. Y por eso en esta vida hay que aprender a vivirla en esta relación. Y todos nosotros formamos parte de una familia. Hemos aprendido a relacionarnos con papá, con mamá, con los hermanos, con los demás. Y entonces, esta familia se injerta en una familia, se puede llamar así, en una comunión eclesial. Por eso los catequistas tienen que tener esa capacidad de relacionarse y se expresa en esta voluntad de vivir los lazos humanos eclesiales de una manera fraterna y serena. Un catequista debe ser un chico normal, una chica normal, que se relacione con los demás de una manera normal. Disculpan lo que voy a decir, no tiene que ser un acomplejado, ¿no? Un acomplejado en el sentido, no, yo no le hablo, no, yo no sé, no, yo no sé. Entonces vive encerrado. Miren, hoy vuelvo al evangelio del Efetá. Le presentaron un sordo que también era mudo. Y Jesús le tocó el oído y le puso saliva en los labios, la lengua, y le dijo, Efetá, ábrete. Y así nos pasa con muchos catequistas y con muchos jóvenes hoy, que este tema de la pandemia nos cuesta entablar una relación, una conversación fluida, si no es por medio del WhatsApp, del Facebook, del Zoom, del Instagram, de estas cosas, no nos comunicamos. A veces estamos tan cerca y tan lejos a la vez. Por eso, ahora que volvemos nuevamente poco a poco a la presencialidad, vayamos ensayando, tenemos que comenzar a utilizar no monosílabos, sí, no, ya, que, Entonces, es difícil hablar con un chico que solamente te habla en monosílabos. Tienes que conversar, hablar, cómo estás, cómo te sientes. Y si el catequista solo habla en monosílabos y el otro chico, el catecúmeno en monosílabos, entonces se cortó la comunicación. Y la clásica que dice, bueno, hablamos por WhatsApp, ¿no? Hablamos por WhatsApp.
Entonces, no, pues uno tiene que aprender a conversar, a dialogar, a relacionarse. Y eso parte también de que yo tengo que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Que a algunos les es más fácil relacionarse con otros, pero tengo que aprender yo también a buscar ese relacionarme, ese compartir. La fe se da mediante la vivencia, ese diálogo, ese compartir. No cerrarnos, por favor, no cerrarnos. Hay muchos chicos que ahora viven encerrados en su mundo, en su cuarto tienen su comida, tienen su bebida, tienen su lacto, tienen su cama, tienen su sofá, tienen todo, en su cuarto tienen todo, y ahí viven, despiertan, comen, duermen, y todo ahí, no salen, viven encerrados en su mundo. Y así nos pasa, por eso Jesús hoy tiene que decirnos, Efetá, ábrete muchacho, sal de ahí, sal, relaciónate, mira, abre las ventanas, mira hacia arriba, disfruta, como dice la canción, las cosas bellas que tiene la vida, como dice la canción, sal, no te encierres. Por eso Jesús te quiere decir, ábrete. Una de las cosas importantes también de los jóvenes hoy es que no se abren, no comunican. Hay un demonio mudo que no nos permite hablar. Cuando vas a hablar con él y no te permite hablar. Por eso hay que destrabar la lengua. Y eso tenemos que comenzar por nosotros mismos. Creo que había un gran orador, no sé si era Cicerón o alguien, que era tartamudo y se metía piedras en la boca y se iba al mar y se comenzaba a gritar hasta que ya se le fue pasando la tartamudez y iba a ser un gran orador, pero tenía esa dificultad. Pero ejerció en ese arte de ser orador, pero eso es la pasión que tenía. Si yo voy a tratar con jóvenes, voy a tratar en esta manera de acercarlos a Jesús, tengo que buscar crecer en esta parte de generar lazos humanos. No te asustes, tranquilo. Parte de esa maduración, de ese crecimiento que te vamos a ayudar. Y esto es lo que nos pide también en esta misión, ir adquiriendo estos elementos. Buscar también, dice el Papa aquí, el catequista desempeña un papel con las personas que acompañan la fe y es percibido por ellas como una persona de referencia que ejerce cierta autoridad. De una otra manera, el catequista es un referente, ¿no? Y como tiene cierta autoridad y busca generar ese testimonio de vida, debe evitar cualquier tipo de abuso. Ojo, hoy en la iglesia está viendo el tema del abuso. No solamente existe un abuso del tema sexual, del tema de tocamiento, sino también existe un abuso de autoridad, ¿no? Y a veces el catequista es como el maestro es un referente en el colegio, y cuando el maestro, no sé, se pasa de la raya, cuando se abusa mucho de su autoridad, tú puedes ponerle una queja. Acá no sé, pero esperemos que no nos pongan queja por ningún catequista. Pero si tú, no, yo soy catequista y aquí se hace lo que me da la gana, y así son las cosas, y yo tomo la lista, tú no has venido hace 2, 3 domingos, y aquí dice la norma que 3 domingos y te vas de aquí. Pero no preguntas, el catecúmeno estuvo enfermo, murió su abuelita, estuvo con COVID, pero no, así son las normas y te vas. Y, no, o sea, cuidado. Entonces, tienes que evitar ese abuso de autoridad, o también, ya sea un poder de influencia o económico. No, yo soy catequista, ahora me voy a ir a la casa de los catecúmenos, voy a ir a tomar lonche, voy a hacer mi chanchita, voy a ir al cine, todo tiene que pagarme la entrada al cine. Entonces, no, cuidado, esto no es un negocio, aquí no, tiene que evitar ese abuso, dice aquí, de autoridad, ¿no? Todo lo contrario, tienes que aprender de una otra manera, los chicos se van a abrir a ti, los chicos van a contarte su experiencia, van a confiar en ti. Es decir, nosotros estamos, el primer catequista, que es el párroco, estamos capacitando a los futuros catequistas para que ustedes formen y eduquen se puede llamar así en el buen sentido, a las ovejas. Pero si hay aquí entre medio de los catequistas un lobo, ¿no es cierto? Un lobo. A veces venían, antes aquí no ha pasado, ¿no? En algunas parroquias, chicos que decían, uy, yo quiero ser catequista, padre. Pero ya sabíamos por qué quería ser catequista, porque habían chicas bonitas,
y querían enamorar a la chica. Dicen, no, estos son como los buitres, vienen a mirar, a ver a la chica. No, 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 tú no, no, no. Así se hace. Entonces, ¿cuál es tu interés? ¿Por qué quieres ser catequista, no? Entonces, buscar en cierta manera, cuidar. No puedes ser tú un lobo cuidando las ovejas. Tienes que ser un pastor. Lo que tiene que importante es ayudar. Y tienen que aprender aquí una cosa importante que nosotros los sacerdotes tenemos que aprender a distinguir el fuero interno y el fuero externo. Ojo, los catequistas deben aprender a discernir el fuero interno y el fuero externo. ¿Qué es esto, padre? Miren, hay cosas tan privadas y tan íntimas que el catecúmeno te va a contar que tú tienes que llegar a un momento y decirle, mira, eso es bueno que tú vayas donde el Padre y te confieses. Supongamos, alguien viene con un dolor del corazón y te cuenta un problema, no sé, pues de un abuso o de un aborto, una situación tan dolorosa. Entonces tú lo que tienes que hacer es guiarlo a donde un sacerdote para que se confiese y lo acompañe. Y eso que tú escuchaste, tienes que aprender a callártelo, guardarlo con un secreto, no decírselo a nadie. Ese es el fuero interno. El fuero externo es diferente, que si tú ves que el catequista o el catecúmeno no lleva un buen comportamiento, entonces tienes que discernir bien entre el fuero interno y el fuero externo. Un ejemplo, mira, nosotros en el seminario nos formamos durante 8 años, ¿no? Y tenemos formadores, ¿no? Sacerdotes que nos forman y nos preguntan cómo va nuestra vida de estudios, de nuestra vida pastoral, el aspecto humano, el aspecto espiritual, nos van formando. Pero también tenemos un confesor y un director espiritual. Cuando van a tomar, se puede llamar así, decisiones sobre un seminarista para que continúe en la formación o sea ordenado sacerdote, los formadores deciden, pero el director espiritual y el confesor se tiene que retirar de esa reunión. ¿Por qué? Porque él no puede contar nada del fuero interno. Un formador, alguien que lo está guiando, sí, tendrá que decir. Por eso, por decir, un seminarista no podía, ¿cómo se llama?, confesarse con su formador ni con su rector, porque ellos tomaban decisiones. Entonces hay que discernir bien entre el fuero interno y el fuero externo. Esto es un tema amplio, pero tienes que aprender que si un chico se abre a ti con cosas tan profundas, te lo guardas, no tienes por qué exponerlo, no tienes por qué contarlo a los demás. Él te ha abierto el corazón. Y si tú conoces cosas, no tienes por qué valerte de esas cosas para poder influenciar o tener ese abuso de autoridad sobre ese catecúmeno. Tienes que tener mucho cuidado porque estamos hablando de almas que Dios te va a confiar. Es muy delicado este tema de esta formación. Creo que ya estamos llegando al final, pero bueno, el otro es el saber, formación bíblica teológica, el conocimiento de la persona y el contexto social. Creo que esto lo dejamos ya para el otro bloque, porque son 2 dimensiones más que nos faltan, ¿ya? Entonces creo que hacemos un break, Víctor, y volvemos entonces dentro de unos minutos. No sé si hay alguna consulta en torno a estas dimensiones. Esta es la primera dimensión, que es la base de toda la demás dimensión de los catequistas, la dimensión humana. Si no hay esta madurez humana y cristiana y esta conciencia misionera, si no hay esto, lo demás no cae por su propio peso, como se dice, ¿no? En todo edificio, lo más importante es las bases, ¿no? Si las bases no están puestas bien, por más que tengas las paredes más grandes, si quieres puedes enlucir en oro, enchapar en pan de oro, pero si las bases de ese templo, de esa construcción, está mal, nada de lo demás tiene sentido. Por eso lo más importante en toda formación de catequética es la parte humana, la parte cristiana, todo esto. Salamanca no da lo que natura no presta. Muy bien, hacemos un break y volvemos entonces con la segunda parte y última parte también de este curso, de esta semana del directorio bíblico, del directorio catequético. Padre, tenemos 2 consultas, entonces la dejamos para el término del break. Sí.
Sí, si quieren pueden hacerla ahora mientras... Bueno, ya se fueron, al regreso, al regreso. Ya, perfecto. Regresando entonces. Ahí tenemos las consultas. Gracias.
Si tú me miras, Él también me mirará. No, llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Él es Juan, y desde que cuenta con salud flexible de RIMAC, le Muy bien, retomamos entonces. Gracias, Víctor. Continuamos entonces con la otra dimensión. Habíamos visto entonces ya el tema de saber ser y saber ser con el tema de la madurez cristiana, la madurez humana y y también esa conciencia misionera. Ahora voy a compartir, perdón. La formación
teológica, conocimiento de la persona y del contexto social. El catequista es también un maestro que enseña la fe. De hecho, él hace del testimonio su primera virtud, ¿no? Es un testigo de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, os lo anunciamos, dicen los primeros discípulos y apóstoles. Y no olvida también que es responsable de la transmisión de la fe eclesial. Es decir, el catequista no está inventando la pólvora. Ojo, no predica algo que se le ocurrió o se le vino una idea, sino transmite la fe de la iglesia. Una fe que no se la ha inventado, que no la ha creado, es una fe que recibió, dice San Pablo, lo que yo les transmití, lo que a mi vez recibí. Ojo, lo que a mi vez recibí. Eso es lo que hace el catequista, transmitir la fe eclesial. Por lo tanto, su formación busca un espacio para profundizar y estudiar el mensaje que debe transmitir en relación con todo lo que el contexto cultural, eclesial y existencial del interlocutor. Es decir, para transmitir tengo que ver a quién se lo transmito, cómo se lo transmito y qué experiencia está viviendo. Yo me acuerdo, una época fuimos de misioneros, creo que por un pueblo joven, no sé si fue por Manchay o por Villa Salvador, y nosotros estamos hablando, sí, porque ustedes los padres de familia tienen que dedicarse más tiempo a sus hijos, no dejarlos solos porque paran metidos a veces en la televisión, no le prestan atención a sus hijos, y en una de esas yo estaba hablando y veo que las mamás cambian de cara, me miran así con pena y me dicen, padrecito, me decía, pero si aquí ni siquiera tenemos luz, no tenemos televisión, ¿cómo nos dice que perdemos el tiempo viendo televisión si no tenemos ni luz para ver televisión? Entonces, bueno, el padre estaba desubicado, había aprendido un esquema y lo estaba repitiendo, pero no se dio cuenta que ¿cómo se llama? Que el público era otro, no era el que él pensaba. Entonces tiene que ver el contexto cultural. Y el contexto cultural ha cambiado antes de la pandemia y en la pandemia. Estamos en plena pandemia y no podemos predicar la fe lo mismo que predicamos antes. El contenido es el mismo, la fe la misma, pero la forma. El interlocutor ha cambiado. El que tengo delante, chico, ha cambiado. Es diferente al chico que encontramos antes de la pandemia. Aunque hayan pasado unos meses, un par de años, es totalmente otra la realidad. Entonces tenemos que abrir los ojos. Por eso tenemos que conocer bien lo que voy a transmitir, pero también tengo que profundizar en ese conocimiento en la fe. El catequista primero tiene que buscar aquí asimilando este contenido de la fe y buscando con la sabiduría de la fe que se transmite especialmente con esa familiaridad de la Sagrada Escritura. El catequista tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer la Biblia, ¿no? Un catequista que no maneje la Biblia, disculpen lo que voy a decir, es un estafador. Es alguien que está enseñando algo que no sabe. Por eso la Biblia pueden tener la que ustedes tengan. Bueno, yo aquí tengo la Jerusalén, pueden tener la Biblia latinoamericana, la Biblia de América, la del Peregrino, la que ustedes tengan, pero tienen que conocerla. Y muéstrenme su Biblia, está rayada, está subrayada, se la han aprendido, es una Biblia que nunca usan, esa que están desempolvando. Es una Biblia que tienen que manejarla, tienen que conocerla, es una Biblia que tiene que ser su compañera día y noche, ¿no? Y una de las cosas que admiro de nuestros hermanos separados, que ellos donde están, ya sea en el mercado, ya sea en su taxi, ya sea donde están, siempre andan con su Biblia para arriba y para abajo y la llevan, no sé si la calientan debajo del hombro, pero ahí la llevan siempre, siempre. Nosotros somos unos que somos un poco, no usamos mucho la palabra. Esto, a veces hablamos del periódico, hablamos de la sociedad, como está, pero muy pocas veces hablamos de la palabra. Tenemos que empaparnos, tenemos que comernos la Biblia, tenemos en el buen sentido literal, tenemos que conocer la Biblia. Otro elemento para transmitir y conocer la formación bíblica y teológica es el catecismo. Catecismo.
Bueno, este catecismo es antiguo, está en letra grande porque ya estoy viejito y necesito ver cuál catecismo más pequeños, y hay catecismos que están aquí en el celular, ¿no? Pero siempre es bueno tener, yo soy de la vieja escuela, pero es bueno tener algo así para rayar, para marcar, para subrayar, para tener siempre, o sea, tienen que tener un catecismo a la mano, el catecismo mayor. Es verdad que hay un compendio del catecismo, pero hay que conocer si un catequista conoce el catecismo, es un buen catequista. No estoy diciendo que se lo aprendan de memoria, pero tienen que conocerlo, por favor. Decía el obispo que nos ordenó, el cardenal Juan Luis, si ustedes saben el catecismo, los ordeno. Si no lo saben, no los ordeno. Así que tuvimos que aprendernos día y noche el catecismo para poder ser ordenados. Bueno, otro elemento también, bueno, el documento magisterial, ¿no? Los documentos que ha salido hace poco, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, todas esas encíclicas, tenemos que estar al día con los documentos magisteriales. Pero es necesario que el catequista conozca también las principales etapas de la historia de la salvación, ¿no? Como señala aquí, las principales etapas de la historia de la salvación, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia de la Iglesia, que lo conozca lo básico, ¿no? Para poder compartir, contar, como una historia cercana, no como una historia del Perú o mundial, sino una historia de fe, ¿no? Y los núcleos esenciales del mensaje, de la experiencia cristiana, que son el símbolo de la fe. Vuelvo al tema del catecismo. El catecismo tiene 4 partes. El símbolo de la fe, que es el credo, la liturgia, los sacramentos, ¿no? La vida moral y la oración. Estos son las 4 partes que tiene el catecismo. Y si quieren aprender mejor el catecismo, escuchen Radio María todos los días de 10 de la mañana. Ahí los padres, el padre Carlos Rosell, el padre Jorge López, rector del seminario, rector de la facultad, está el padre Franco, y quien habla por ahí, bueno, ya me invitaron. Entonces leemos cada jueves el catecismo y lo explicamos numeral por numeral. Si alguien tiene algún problema, lea, escuche Radio María todos los días, de lunes a viernes a las 10, y va aprendiendo el catecismo de a poquitos, de a poquitos. Bueno, y también los elementos principales del magisterio, la proclamación del evangelio y la catequesis. Entonces, todos estos conocimientos básicos los tenemos en estos libros o los podemos bajar en el celular, pero todos, ya nadie se puede quejar de que yo no sé, no conozco, no, eso ya es flojera, ¿no? Donde conviven los católicos de diferentes tradiciones eclesiales, no es nuestra situación, pero también es conocer el conocimiento general, teológico y litúrgico de si en algunos lugares de repente aquí no ocurre, hay otras religiones o otros hermanos separados. Conocer también las otras iglesias y las otras religiones para poder entablar una relación. Puede ser que ustedes también dentro de la catequesis, algunas veces hay familias o chicos que vienen de familias evangélicas o de familias, o chicos que ahora, yo creo que más están viniendo chicos que dicen que son ateos, ¿no es cierto? Ateos entre comillas, ¿no? Porque reniegan de Dios, porque se le murió un familiar o porque no han sido formados bien en la fe y son muy críticos. Entonces es un reto, no es para asustarte, es un reto. Tienes que conocer más, o chicos que vienen de universidades, ¿no? Entonces a los cuales no le puedes dorar la píldora, decir 4 cosas, te ponen un reto. Ser catequista ahora es ser bravo, porque te dicen, a ver, demuéstrame que Dios existe. Bueno, mira, es que Dios no se puede explicar, entonces te voy a explicar, mira, que mi mamá me dijo, que mi abuelita cuando iba a misa, no. A ver, cuéntame las 5 vías de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde está eso? Está aquí en el catecismo, las 5 vías de la existencia. Entonces tienes que leer, tienes que prepararte, tienes que formarte en la fe. No te puedes quedar con lo que te dijo el cura, lo que te dijo tu catequista, lo que dijo tu abuelita, ¿no? O sea, es hoy día un reto porque los chicos que vemos son chicos de universidad, algunos son chicos que son muy críticos y tienes que dar la cara, no puedes tú decirte, no, bueno, llamamos al padre Rubén que nos dio, llamamos a mi párroco, no, tú estás ahí, enfrenta, defiéndete, no te achiques, ¿no? Pero bueno, por eso estamos dando la escuela. Después también se pide aquí el tema del querigma, ¿no?
Nunca hay que perder lo esencial de la transmisión en el aspecto bíblico y teológico, que es lo que les señalaba la segunda lectura del domingo de la misa, ¿no? Yo os anuncio a Cristo que padeció, murió y resucitó para salvarnos. Es decir, ese es el querigma, el corazón del Nuevo Testamento, el corazón de la Biblia, el mensaje central. Cristo padeció, murió y resucitó para salvarnos de la muerte y del pecado. Eso debe ser lo primero que tengo que predicar. Después también la calidad narrativa del relato bíblico comporta un acercamiento a la escritura y a la fe, la tradición de la iglesia. Es decir, tengo que conocer, tengo que aprender, tengo que tener la Biblia en mi boca, tengo que hablar, decir, tengo que conocer. Miren, los hermanos, vuelvo al tema de los hermanos separados. Los hermanos separados, cada vez que hablan, te ponen una cita que en Marcos, que en Mateo, que en Lucas, que en el Génesis, que en el Apocalipsis, que uno dice, su madre, ¿cómo estos patas saben de memoria y las citas se las citan así, ¿no? Al dedillo, ¿no? Entonces, y a ver qué catequista me cita la Biblia así, porque nos falta, tenemos que tener ese deseo, esa calidad de querer tener ese trato con la palabra de Dios. Un estilo catequético en los contenidos teológicos también, que valora también las vidas de las personas. Un conocimiento de tipo apologético, ¿no? Hoy más que nunca hay que saber defender la fe sin ofender a los demás, ¿no? Hay sacerdotes ahora que se han especializado en la apologética, ¿no? Hay padres que son influencers. Siempre veo un padre, creo que es venezolano, el padre Luis Toro, ¿no? Que es famoso, que anda siempre bronqueándose y mechándose con los evangélicos, ¿no? Entonces ese es un apologeta, ¿no? Y así como él, hay muchos también en temas de la vida, del aborto. Entonces, estos, ¿cómo se llama? Apologetas, nos invitan también a nosotros a buscar como catequistas estar formados, porque nadie puede defender lo que no conoce. Primero tenemos que conocer este mensaje de fe, buscar vivirlo en este ambiente sociocultural, buscar también con todo ello tener aparte de estos conocimientos, tener un conocimiento de otras ciencias. Es bueno que el catequista no es que sea experto, pero sí conozca algo invita aquí, de psicología. Hoy para entender a los chicos hay que saber algo de psicología, conocer algo de sociología, algo también de pedagogía y otras ciencias de educación y de comunicación. Hoy más que nunca ser catequista es una chambaza, no es fácil ser catequista, tiene que ser psicólogo, pedagogo, maestro, comunicador, para poder en cierta manera unir todas estas ciencias para el servicio de los demás. Yo estoy siguiendo en las noches cuando puedo un curso de Catholic Link, creo que se llama Proyecto de Evangelización Digital, ¿no? Entonces, es un curso que dura un año, pero lo sigo por partes. Entonces, cómo el marketing utilizado para, entre comillas, es un pata que trabajaba en una gran, ¿cómo se llama esta? Staff de marketing para la Coca-Cola, para la Nike, para Adidas, y era un hombre católico y ya ganó mucha plata. Ahora dijo, voy a utilizar las herramientas de marketing para vender, entre comillas, el evangelio. Y es lo que está dando ahora, ¿no? Interesante. Entonces, ¿cómo utilizar estas ciencias humanas para aplicarlas a Dios? Por eso es bueno todo esto que estamos, pero no solamente hay que quedarnos con ello, utilizar las otras ciencias para poder también dar a conocer la palabra de Dios. Hay que buscar también respetar la autonomía de las otras ciencias, dice el Papa aquí, el directorio, perdón, discernir y evaluar también las diferentes teorías sociológicas y psicológicas y pedagógicas y las contribuciones de las ciencias humanas que reciben a la perspectiva de la fe. Es decir, también buscar abrirnos al diálogo con las otras ciencias. Vamos entonces a continuar con el saber hacer. Entonces habíamos hablado de la parte humana, de la madurez humana, espiritual y misionera. Esta segunda dimensión es la formación bíblico y teológica, que es el conocimiento de la persona y el contexto social, que es el corazón de lo que vamos a transmitir. Y esta última dimensión que vamos a hablar es el saber hacer, es la última dimensión. La formación pedagógica
y metodológica. Esto es clave en un catequista. Yo puedo ser una buena persona, excelente persona, puedo tener un buen conocimiento de la doctrina, de la Biblia, pero si no sé cómo transmitirlo, ahí me quedé. Hay muchos catequistas que son muy buenos, muy santos, muy espirituales, conocen mucho, pero no saben cómo llegar, no saben cómo utilizar la pedagogía y la metodología. Y ahora más todavía tienen que conocer el tema de las redes, de las aplicaciones, Zoom. Yo ahorita, por decir, estaba transmitiendo este PPT y ustedes no podían verlo porque no sé qué apreté aquí, creo que apreté algo y estaba atorado. Si no me lo hacen ver, sigo hablando y ustedes no me entienden, me siguen, pero no, yo hablo por aquí y el PPT va por allá, ¿no? Entonces, por eso tengo que buscar esta última dimensión, que es la formación pedagógica y metodológica. En la dimensión del saber hacer, el catequista es capacitado para crecer como educador y comunicador. Aquí, como ya les he dicho, el hecho de la propaganda de los comunicadores, aquí tenemos expertos comunicadores, ¿ya? Pronto los van a invitar a una semana del comunicador, cómo aplicar las redes, así que tenemos aquí gente experta, ¿no? Está Adam, está Víctor, están todos los que están aquí. Entonces, es importante el catequista que conozca estos medios. El catequista es un educador que facilita la maduración en la fe que el catecúmeno o catequizando realiza con la ayuda del Espíritu Santo, pero hay que respetar la pedagogía original de la fe. Entonces, hay que saber transmitir el sujeto en el cual la gracia de Dios actúa dinámicamente, se presentará como un facilitador, dice aquí, respetuoso de esta experiencia de la fe en la cual él no es el protagonista es Dios, es el Espíritu Santo, pero tenemos que aprender a transmitir esa fe, porque si no, lo aburrimos a los chicos, los cansamos, los agotamos, ¿no? Yo les contaba que tenía un profesor que era un hombre muy sabio, agarraba, me acuerdo, los libros y los leía del original en griego, en latín, en alemán, en francés, pero era aburrido, nos dormía, era Valium, le decíamos, Valium, o sea, sabía mucho, pero no sabía transmitir, o sea, no tenía metodología, ¿no? Ni una pedagogía. Y cuando nos tomaba los exámenes, me acuerdo que tenía otro sacerdote también muy bueno, el padre nos enseñaba moral, pero cuando nos tomaba las preguntas, quería que le respondiéramos como él quería, y si no le respondías como él quería, te jalaba. Y entonces, pucha, tenías que estar concentrado y poder responderle bien. Y a veces tú pensabas que habías aprobado y había desaprobado, pensado que habías aprobado y habías desaprobado. No sabíamos cómo era su curso, pero era un buen maestro, pero es que tenemos que tener una metodología y una pedagogía para poder llegar a los demás. Estas son las actitudes también que nos pide para esta última dimensión. La capacidad, como dice ahí, de libertad interior y gratuidad, de dedicación y coherencia para ser un testigo creíble de la fe. Esa capacidad de libertad interior. Interesante. Hay que aprender a respetar también esta libertad interior y la gratuidad. Otra, la capacidad también de comunicación y narración de la fe. Tenemos que tener esa habilidad para presentar la historia de la salvación de una manera vital, no como una cosa que me contaron, sino como una cosa, una experiencia que ya lo estoy viviendo, que soy parte de ella. Buscar también el desarrollo de una mentalidad educativa, aprender a construir relaciones, a guiar, ¿no? Por eso es importante esta dinámica de grupo y aprender a tener un proceso, ¿no? Como le decía hoy día, la curación del sordomudo, Jesús se lo llevó aparte y lo curó. Cada chico es diferente, tiene un proceso diferente. Buscar también la gestión serena en las relaciones educativas y afectivas, buscando también entrar en sintonía en el mundo interior del otro. Hay que disponernos también a expresar nuestras propias emociones. El catequista tiene que aprender a transmitir, ¿no es cierto?, cómo está, cómo se siente. No tiene que ser un chico, una chica que no transmite, que es como un convidado de piedra, como decimos, que está duro, recio, como que no
no sabemos si se ríe o no se ríe, si habla o no habla, o sea, tiene que aprender también a expresar sus propias emociones. La capacidad también de preparar un itinerario de fe, ¿no? En medio de todo lo que estamos viviendo, tenemos que ser realistas de esto que está pasando, hay que tener un plan de acción, tener una creatividad, aprender a tener técnicas, herramientas y evaluar, ¿no? No es lo mismo la catequesis que dimos el año pasado en la primera comunión, en la confirmación, que la que vamos a dar este año, ¿no? El año pasado estábamos totalmente virtual, este año ya creo que les han dicho sus párrocos, no sé cómo están haciendo, pero como comenzaremos ya una semipresencialidad, hay que comenzar a traer a los chicos a la misa, una vez por mes de repente a reunirlos, ¿no? Conocerlos, tratarlos, si en el colegio van a ir, ¿por qué no los podemos traer también? Entonces tenemos que buscar, evaluar y ver lo que estamos haciendo. Entonces, todo esto demanda también un proceso educativo, un proceso que tiene que ir creciendo, dialogando y ver, como todos los esquemas, tiene a veces sus propias limitaciones, errores, ¿no? Hay veces que nosotros, me acuerdo que cuando comenzó la pandemia comenzamos a instalar el teléfono para escuchar, después ya se dejó, después era el despacho virtual y así algunas cosas continuaron, otras cosas se fueron dejando. Entonces, ver, ir evaluando el plan que hemos hecho y también buscar lo que llamamos un laboratorio de capacitación, es decir, todo lo que vamos aprendiendo sería bueno tenerlo bajo un, no sé, hablan aquí de un laboratorio, es decir, todos los sacerdotes que durante estas semanas o este mes estamos dando, pueden contar con nosotros si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, pero también están los comunicadores. También hay una comisión de catequesis del arzobispado. Es decir, no están solos, queridos chicos, hay que comenzar a entablar relaciones, ¿no? Si quieren, no sé, pues el padre fulano de tal que habla en Radio María, padre, ¿puedo llamarlo para dar no sé, pues quieren hablar con el padre Jorge López, el padre Carlos Rosell, el padre Nito, el padre que son de aquí del decanato, el padre César o los sacerdotes, queremos que nos dé una charla para nuestros chicos, los catequistas, lo llaman, coordinan y normal, o sea, no podemos, no, sí, o sea, estamos para el servicio de los demás. El padre Pedro Hidalgo, que también que es de este decanato, es el rector de la facultad y también nos puede dar alguna vez alguna charla sobre algún tema teológico, ¿no? Y profundizar, excelente. Entonces, pero formar, como aquí dice, un laboratorio de capacitación y todo lo que hemos aprendido, ¿no? Yo siempre digo que aquí tenemos que aprender a que viva la piratería, en el buen sentido, es decir, si nosotros, los chicos de San Roque, hicieron el año pasado, no sé, unos PPT de un programa de confirmación, compártanlo con los de Inmaculada, con los de Monte Carmelo, con los de Santiago Apóstol. Y si los de Santiago Apóstol hicieron un programa bonito de primera comunión y lo están funcionando, compártanlo con los demás, no sean egoístas. Es decir, todo lo que aprendieron, mira, a mí me funcionó, yo tuve 20 chicos, tuve 40, tuve 80, tuve 100. Entonces, ¿y cómo hiciste? Mira, yo hice así, y este es el plan que utilicé, este es los materiales. Entonces, tener un laboratorio, y para eso significa generar redes. Esta escuela no solamente se viene para escuchar, para mirarnos la cara y para hablar, sino también es para conocernos. Esperemos, no sé, es una propuesta, díganle al padre Franco, que es el coordinador de esto, y también a los comunicadores, que terminemos con una jornada. Yo creo que vamos a terminar con una misa, pero una jornada en la cual todos nosotros podamos compartir. No sé si hay algún WhatsApp de todos los que estamos aquí o yo soy de Monte Carmelo, yo soy de San Roque, yo soy de Inmaculada, yo soy de San Vicente, yo soy de Evangelización, yo soy de la Santísima Cruz, yo soy del Santuario del Corazón. Entonces, mira, yo aquí los padres donde trabajo son los padres del Corazón de Jesús, los paulinos. Mira, acá hay un material amplísimo. Qué bueno, el padre acá es el rector de la facultad, el padre acá no sé cuánto, el padre de allá. Entonces, tenemos, miren, todos los sacerdotes, no es por echarnos flores. Yo creo que tenemos un staff de sacerdotes del decanato de primera, ¿no? Conmigo, ¿no? Con los otros. Y también los comunicadores, son muy buenos comunicadores. Entonces, aprovechen, chicos. Entonces, busquen generar esos lazos y yo digo, de tal palo, tal astilla. Si así son los curas, me imagino que así también serán los catequistas, ¿no? Entonces, los catequistas y todo lo que ustedes han aprendido durante estos tiempos de pandemia, compártanlo. Por eso generar estos laboratorios de capacitación y aprendizaje. Bueno, seguimos entonces.
la formación catequética en los candidatos al orden sagrado. De repente no es tan fuerte ahondar en este tema porque eso le compete a otros, pero es bueno para que lo sepan, ¿no? Dice aquí, la preocupación de la Iglesia por la catequesis y responsabilidad recae en aquellos que han sido constituidos ministros de la palabra, que son aquellos los que van a ser ordenados sacerdotes por el sacramento del orden. De hecho, la calidad de la catequesis de una comunidad depende también de los ministros ordenados por ella. Es decir, según cómo sean los curas, serán los catequistas. Hay curas que dicen, no, yo solo veo la pastoral juvenil, nada más. No, yo veo solo la pastoral social, para mí son los pobres. No, yo solo veo la pastoral litúrgica, no, para mí solamente la misa, nada. No, yo solo veo la pastoral de los enfermos. No, yo solo, y los catequistas, como están como el burrito de Che, pregúntame, ¿no? Y nadie le hace caso. También son parte importante, o sea, el cura no solamente tiene que poner en uno, en otro, sino buscar esa catequesis. Por eso por ahí va el plan integral, lo que le había pedido que elaboren, un proyecto integral de catequesis en la evangelización. La catequesis no es un apéndice, disculpando lo que voy a decir, es parte integral de todo un proyecto pastoral, ¿no? Por eso, si el cura, en este caso, pero en el sacerdote, el párroco, no conoce y no sabe, entonces no se va a preocupar de los catequistas. Por eso debe tener desde el seminario, una instrucción específica sobre el anuncio de la catequesis y la formación de los futuros sacerdotes, ¿no? Deben aprender a conocer la cultura, a discernir su forma de colaborar con los catequistas. Por eso cada vez que me mandan a mí seminaristas a la parroquia, antes, ahora ya no me mandan, porque bueno, no pueden salir, están en este tema del confinamiento, pero creo que ahora ya van a comenzar a salir. Cada vez que venía seminarista los mandaba, vayan a primera comunión, vayan a confirmación o preparen a adultos. Siempre los mandaba a ser catequistas, para que aprendan a ser catequistas, aprendan a dirigir la catequesis para que cuando sean curas se preocupen también por la catequesis. Por eso aquí una de las cosas que pide es empapar a los candidatos a través de la formación espiritual de un espíritu misionero que les impulse a anunciar explícitamente el evangelio. Garantizar experiencias de un primer anuncio y ejercicio en las diversas formas de catequesis. Es decir, tienen que conocer también todas las formas de catequesis. Introducirlos en un conocimiento detallado y profundo del catecismo de la Iglesia Católica. Tienen que conocer. Le decía que el cardenal nos decía a nosotros que si los seminaristas o diáconos querían ordenarse, tenían que aprender el catecismo, y si se lo aprendían, los ordenaba. Si no lo sabían, no los ordenaba. Así que igual. Profundizar también en el ritual de iniciación cristiana, lo que llamamos el RICA, ¿no? Ritual de iniciación cristiana de adultos, como un instrumento, herramienta para la catequesis. Dar a conocer las orientaciones relacionadas con la catequesis y su propia iglesia particular. Los sacerdotes o futuros sacerdotes, en este caso seminaristas, deben conocer cuáles son todas las orientaciones de la catequesis. Y por último, asegurar un plan de estudios en el conocimiento de la catequesis y el magisterio. Es decir, los obispos deben preocuparse que sus seminaristas y futuros candidatos estén empapados en todos estos criterios de la catequesis, porque si uno no lo aprende desde el seminario, después no se va a preocupar cuando sea cura, porque uno, así como es de seminarista, será de cura. No es que cuando yo sea cura te vienen todas las gracias. Por eso decía que la gracia no suple la naturaleza. No es que cuando ya viene y te pone la mano ya aparece el cielo y ya aprendes. No. Hay que preocuparse mucho. Esto hay que rezar, pero también decirle, bueno, padre, ¿por qué este seminarista no se preocupa mucho por la catequesis? Enséñale tú, seminarista, aprende más sobre la catequesis para que cuando seas cura no dejes abandonado tus catequistas. Seguimos. Aquí ya vamos terminando con estos últimos puntos. Señala aquí los centros para la formación. Primero sugiere aquí los centros de formación básica para catequistas. Los centros de formación básica para catequistas con un enfoque parroquial, interparroquial o el diocesano, es decir, lo que hacemos nosotros ahora en el decanato, se llama interparroquial o diocesano
en este caso la Arquidiócesis de Lima, dice, tienen la tarea de promover una formación sistemática fundamental y permitir el intercambio de conocimiento con otros catequistas que se alimenten de la comunión eclesial. Es decir, buscar que estos estudios, lo que estamos haciendo ahora, son una formación básica para catequistas y con un enfoque parroquial, lo que estamos haciendo, los mismos párrocos, los sacerdotes, estamos dando esta escuela que sea sencilla, sistemática y de calidad, que es lo que estamos intentando hacer, y buscar sensibilizar en este conocimiento, ¿no? Con otros catequistas de otras parroquias que estamos teniendo, y se alimenta esta comunión eclesial, de saber que no estamos solos en este trabajo, que no estamos solos, que somos parte de una comunidad, de una iglesia. Muy bien, también sugiere aquí los centros de especialización para responsables y animadores de la catequesis. Los centros de especialización tienen el objeto de promover la formación de animadores y responsables tanto de catequesis como de catequistas que pretenden especializarse en este servicio de una manera más estable. Es decir, muchos de ustedes dicen, yo ya fui coordinador de catequesis, yo ya fui coordinador de primera comunión, de primera comunión, de confirmación, de adultos. Yo ahora ya no quiero ser coordinador, me voy a hacer un catequista más o ya me retiro. No, tenemos que ver que si nosotros queremos que haya una buena formación, si estas personas son buenos animadores y responsables, tenemos que mandarlos a especializarse, ¿no? Estudiar en un centro que profundice más. Yo ya llevé 3 años, 4 años de escuela, está bien, pero ahora hay que buscar esa capacidad de formación de responsables para que a su vez garantice esa formación continua de los catequistas. Como saben, el párroco no puede estar en todas partes, pero sí puede promover la formación de ciertos laicos bien preparados para que formen a otros y puedan acompañarlos en esta parte de la formación especializada. Entonces, decir, mire padre, María, Juanito, Perico, Pancracia son buenos catequistas. ¿Por qué no los manda a formarse bien para que ellos sean estos responsables o animadores de otros chicos en estos centros de especialización? Y por último, ya otro level, como dicen, ¿no? Aquí se sugiere la creación de centros superiores para expertos en catequética a nivel nacional e internacional. Estamos hablando aquí ya de ir a Roma. Yo conozco uno, pero que está en Roma, ¿no? Centros superiores ella es a nivel de, también puede no solamente ir presbíteros, diáconos, también laicos, ¿no? Que quieran estudiar con peso de universidad, preparar, aquí dice, los catequistas responsables a la catequesis a nivel diocesano o en el ámbito de las congregaciones religiosas, ¿no? Estamos llamados también a, si alguien quiere seguir y profundizar, yo me acuerdo que cuando estudiaba la teología en la facultad, también estudiaban conmigo laicos, ¿no? O sea, estudiaban algunos chicos y chicas que no iban a ser sacerdotes, pero que eran laicos y estudiaron conmigo la filosofía y la teología, ¿no? Y eran muy buenos alumnos, sabían mucho y conocían mucho de los temas, ¿no? Y se capacitaron porque algunos querían aprender más, otros eran catequistas, podían pagar los estudios, lógico, y después cuando terminaron, algunos llegaron a ser profesores, maestros, y algunos creo que están ahora profesores de universidades, pero son muy buenos. Pueden estudiar, ¿no? El tema de catequesis o teología también en las universidades, ¿no? No se queden con lo básico. Si quieren conocer más, la Iglesia les propone estos centros superiores para expertos en catequética. Y termino con una última frase que dice, ser catequista es una vocación. Ser catequista esta es la vocación. No trabajar de catequista. Prestad atención, no he dicho hacer de catequista, sino serlo, porque involucra la vida, lleva al encuentro con Jesús, con las palabras y con la vida, con el testimonio. Estas son frases del Papa Francisco. Muy bien, quería dejar un espacio porque sé que tienen algunas dudas, algunas preguntas, y sé que también tienen algunas preguntas sobre el trabajo de evaluación. Muy bien. Disculpen la rapidez que he terminado esta última parte, pero quería que respondiera a sus consultas. Víctor, ¿tienen algunas consultas?
Padre, ahí tenemos a la hermana Ada. Hermana Ada, por favor, ya tiene el acceso Sí, para prender su micro. Buenas noches. buenas noches, Dios los bendiga. Tenía una pregunta, padre, que me quedó en la última sesión sobre el proyecto. Entonces, yo vivo fuera y pues estoy ahora en Lima. Entonces, a ver si entiendo bien. Cuando hablamos del proyecto, a mí me gustaría entender es cómo, por decir, el Ministerio de Catequistas puede, por ejemplo, trabajar con el Ministerio de Salud, creo que se llama, o el Ministerio de Música, o incluso con el Ministerio de los Pobres, como mencionaba ahora, e ir, por ejemplo, a tocar la guitarra, llevar un poco de alegría. En el caso de la parroquia del Monte Carmelo, por ejemplo, tenemos el comedor parroquial. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con diferentes ministerios para catequizar y para llevar el evangelio, como decía, como nos dice San Francisco, sin, o sea, y si es necesario hablar, pero catequizar, por decir, pues con nuestras acciones y nuestro testimonio? No sé si va por ahí el proyecto, si me podría iluminar, Sí, se lo agradezco. ya saben que todo esto parte de un proyecto, todo proyecto tiene una meta, un fin, ¿no? Y el fin último de la iglesia es el fin que Jesucristo quiere, que es la salvación de las almas, ¿no? Todo lo que, con lo que buscamos, ya sea en la iglesia, ya sea en la comunidad, es buscar la salvación de las almas. Y para esto se desarrolla a través del servicio que prestamos, ¿no? En este caso específico es la catequesis, la formación. Entonces, y esa catequesis se especifica más en el tema de que algunos son catequistas de primera comunión con los niños, otros son catequistas de jóvenes en la confirmación, otros son catequistas de adultos en la pastoral de adultos. Entonces, pero todo esto, a veces nosotros nos quedamos, yo soy solo catequista de niños y nada más. Soy catequista de jóvenes y nada más. Y comienza en enero, febrero, la escuela, y de ahí termina ahora la quincena o fines de febrero, y marzo comienza la preparación, la convocación, la convocatoria, y en abril ya comenzamos, y termina en noviembre, diciembre, y se acabó. Pero esto solamente es un calendario, es una forma de pensar solamente en mi forma o en mi experiencia, pero me pierdo un poco más arriba. Es decir, tiene que haber un plan, un proyecto de un plan, por así decirlo, que sea articulado. Es decir, yo soy parte de un grupo de catequistas que no solamente es de la primera comunión tiene que estar engarzado con la confirmación. Y la confirmación tiene que estar engarzado con la perseverancia. Entonces, lo que yo decía es un proyecto de evangelización. La evangelización no solamente es cuando uno es niño o cuando uno es adolescente o cuando es adulto, sino es todo un conjunto. Entonces, yo lo que quería decir aquí es un proyecto en el cual nos podamos, un ejemplo, unir las tres catequesis: bautismo, primera comunión y confirmación. ¿Y para eso qué significa? Un ejemplo. No les quiero hacer no voy a hacerles el trabajo, pero sería bueno que el padre nombre un coordinador o un asesor, un responsable de toda la pastoral catequética. No solamente el responsable de primera comunión, de confirmación o de bautizo, sino uno que nos coordine a todos. Y una vez al mes deberíamos todos, los que tenemos que ver con el tema de la catequesis, ver cómo va, cómo estoy llevando. Es decir, buscar unir, ¿no es cierto?, todos los catequistas, porque todos trabajamos en el mismo esfuerzo, ¿no? O sea, articular, mejor dicho, articular la catequesis mediante un proyecto, mediante algo que busquemos todos, y así podamos tener una comunicación, porque les apuesto que los catequistas de primera comunión de su parroquia ni se conocen con los de confirmación,
y los de confirmación, y ni se conocen con los de infancia misionera si hay, y menos con los adultos. Entonces no hay una articulación en cada uno, y a veces compiten entre ellos, no, que nosotros somos mejores, no, que ustedes son mejores, que el padre me lleva a comer a mí, que ustedes le dan no sé cuánto. No, aquí no hay ni mejores ni peores, o sea, tenemos que buscar una articulación. Y en medio de todo esto, yo les preguntaba cómo hacer de este proyecto de catequesis una iglesia en salida, mejor entender, es decir, cómo el catequista tiene que buscar, no estoy diciendo que tenemos que salir a las calles, tocar la puerta, ¿no? Es decir, ustedes saben mejor que nadie utilizar los medios, estos medios, ¿no? O sea, cómo evangelizar a través de los medios, ¿no? O sea, yo digo, si un catequista utiliza bien, no sé, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, y utiliza bien estos PPT, estas pizarras electrónicas, yo creo que, y prepara los materiales, o utiliza bien el TikTok y todas estas cosas, puede hacer de esta catequesis un proyecto evangelizador hermoso, ¿no? Y llegar a más chicos. Entonces, yo creo que aquí todavía no hemos terminado de explotar todas las herramientas que ustedes tienen, esa gran riqueza, ¿no? Tengo un chico que aquí me ha estado llamando durante las clases, es un chico de un colegio que está ahora en un semillero de la Hermandad del Señor de Milagros. Y este chico ha juntado a los chicos de su colegio, de aquí de un colegio que tenemos José María Arguedas, les hace rezar el rosario, les pide un video, le llama al padre, viene a misa, comparte los programas del padre. O sea, está ahí, es una pulguita que está ahí. Entonces, todo eso, si un catequista tuviera esa pasión, digo, le digo, Pedro se llama, si tú tuvieras esa pasión como tú la tienes, hace rato que hubiera hecho un montón de cosas. Pero entonces el catequista debe tomar todo esto, pero unificar, es decir, yo tengo todos los esfuerzos, todas las ganas, pero de repente el padre, lamentablemente no tiene tanto tiempo, no sabe qué hacer. Mira, padre, aquí tengo un proyecto, ¿qué le parece? Mira, proponemos a Pedrito como el coordinador de todas las catequesis. Usted le va a informar a él y él nos informa a nosotros. De repente usted no tiene tiempo, entra a las reuniones, pero él nos va a acompañar. Y el proyecto es este, mire, queremos una vez al mes reunirnos todos los catequistas de primera comunión de confirmación. Padre, queremos una vez cada 2 meses unos cursos. ¿Qué tal si invitamos al padre Pedro, al padre Franco, al padre Rubén para que nos dé ciertos temas de catequesis? ¿Qué tal si invitamos a los... Padre, ¿qué tal si por mayo nos vamos los catequistas al Morro Solar y rezamos el rosario, así nos integramos, hacemos una dinámica? Padre, ¿qué tal si antes de comenzar la catequesis nos vamos a una jornada de una convivencia, un día, no sé, nos vamos a la playa, vamos de retiro, nos organizamos? O sea, buscar propuestas, ideas, porque necesitamos esos encuentros como Jesús. Entonces, todo eso está dentro de un proyecto, dentro de un plan, y eso también, padre, pero nosotros los catequistas a veces solo cuentan con nosotros para formar a los chicos y después nada más. Sería bueno que nos llamen también cuando haya alguna reunión, algún grupo, organizar algo. Cuente con nosotros, ¿no? Pero diga el padre, ¿y cómo puedo contar con ustedes? Bueno, yo sé que a veces hay alguna preparación aquí. Nosotros podemos ayudar con algún número. Los niños pueden presentar un número, los jóvenes pueden presentar un número cuando es su cumpleaños, cuando es el aniversario de la parroquia. Padre, podemos dar una charla de formación para los universitarios, para los chicos del colegio. O sea, ver cómo la formación no solamente se queda en los chicos de la catequesis, sino ver cómo también ellos se convierten en agentes de transformación, de formación. Una de las cosas que está muy debilitada en nuestras comunidades es eso, la formación. ¿Y dónde está la formación? Aquí, en ustedes. Ustedes tienen que hacer que el padre desempolve su catecismo, desempolve su Biblia, desempolve sus libros de teología y los ponga a trabajar. Aquí nosotros tenemos un programa que se llama Cuestión de Fe. Con los padres desempolvamos de vez en cuando temas de fe y nos comenzamos a compartir. Bueno, cada cura es como es, cada párroco, pero por eso ustedes si preparan un plan bonito y el padre se los aprueba y dice, qué bueno, qué buena idea, hazlo, te va a decir, pues yo no tengo tiempo, pero ya te dio el visto bueno y cómo aplicarlo. Bueno, creo que ya les hice la tarea, pero eso lo aplican en su parroquia. Yo hablo de experiencia. Padre, espero que se haya entendido. Sí, yo no me puse en mudo porque luego no me puedo quitar el mudo. Yo había pensado algo sobre la teología del cuerpo y cómo la teología del cuerpo aplica
digamos, desde la restauración de la dignidad, y esto es desde los niños, adolescentes, adultez, incluso en el matrimonio, y cómo, pues, bueno, a mí me encantan estos temas, ¿no? De este Sí, llamado de San Juan Pablo II. así es, de este llamado a ser don, ¿no? Pero ¿cómo podemos ser don si desde niños tenemos ideas, pues, preconcebidas y no somos libres, ¿no? Entonces, creo que con lo que usted explica, le agradezco porque puede aplicar a diferentes, a todo nivel, ¿no? No solamente desde la catequesis de adultos. Ok, listo. Espero, si no estoy muy lejos de lo que usted me dice, entonces me voy por ahí, si le parece. Sí, así muy bien. Está muy Ok, bien. gracias. Nada, no se preocupen que no voy a ser tan exigente, ¿no? Lo importante es que presenten algo, tengan idea de lo que han estudiado, ¿no? Durante estos 3 días en la semana. Gracias, padre. Hay ¿Alguna más otra consultas. consulta? Hay más consultas. Me pregunta si puede ampliar un poquito más el tema del fuero externo. El fuero externo, uf. Es un tema de la teología moral, pero a ver, miren, ustedes como catequistas solo deberían tocar el fuero externo, es decir, el tema de la formación humana, la formación intelectual o catequética en este caso, la formación de la pastoral, de todos los aspectos. El fuero interno es el fuero de la conciencia, de la formación, de la parte de lo que llamamos la confesión, de la vida interior de ese chico. Por eso, cuando ustedes vean que están entrando en un terreno que ya no es el suyo, que no lo dominan, que no compete al fuero externo, es decir, bueno, yo tengo un chico que estoy preparando para la catequesis, le estoy dando el credo, le estoy hablando de los sacramentos, le estoy hablando de los mandamientos, y depende de los mandamientos, ¡pum!, me suelta un tema se me abre su corazón y me dice, mira, que yo cuando era más pequeño tuve este problema, esta dificultad. No, tú lo escuchas, mamá, pero sería bueno que tú vayas donde el Padre y te confieses y Él te va a ayudar, ¿no? Entonces, y tú lo que haces es rezar, pero ya no sigues ahondando un tema que de repente tú no lo conoces y no puedes tener los elementos, ¿no? Para ayudarle. Por decir un ejemplo, aquí muchas veces en la confesión viene gente y fieles a confesarse. Y a veces con este tema de la pandemia han aumentado los casos de ansiedad, de depresión y a veces también algunos trastornos, ¿no? Entonces uno como sacerdote sabe que el que tiene delante confesando, aparte del problema espiritual o del alma que tiene un problema también psicológico, a veces psiquiátrico. Y entonces uno tiene que aprender a decir, hasta aquí nomás llego. Entonces, mire, hermano, sería bueno que usted vaya donde un psicólogo, sería bueno que vaya donde un psiquiatra para que le ayude este tema porque no está durmiendo, no puede lograr captar el sueño, sería bueno, eso no está bien. ¿no? Entonces, uno sabe hasta dónde llega y tiene que orientar al otro para que vaya a otro aspecto. Es decir, cuando yo sé que ya se me está yendo de las manos este tema, tengo que derivar al especialista. ¿no? Y padre, ahora que comenta lo de especialista, yo he visto casos en los cuales el especialista le dice, haga tai chi. Entonces, bueno, pero es que eso cuando... está en otro ambiente, está fuera de contexto, o sea, le falta formación. ¿no? Por aquí también. Nosotros vamos a la oración, a la confesión. Lo nuestro no es solamente una espiritualidad interior, es un diálogo con Jesús, ¿no? Es buscar sanar nuestro corazón, ¿no? Más que el mindfulness, el tai chi, el yoga, estas cosas. Bueno, no, eso no es nuestro. Bueno, seguimos. Por aquí nos preguntan, ¿en dónde están estos centros para perfeccionarse? Bueno, el arzobispado tiene estos centros. Hay una pastoral, un encargado de la catequesis, que creo que es el padre Víctor Solís. Antes de la pandemia existía un centro catequético diocesano, no sé si estará funcionando. Y también en la Facultad de Teología, bueno, existe la escuela, o mejor dicho, la teología como una carrera, ¿no? Estudias 3 años de filosofía y 3 años de teología.
Y también, les que le contaba, Centro Catequético Internacional está en Roma. Si alguien quiere especializarse en catequesis, ser licenciado, doctor en catequesis, pues si tiene los medios puede viajar a Roma. Y si tiene, veo aquí algunas hermanitas de algunas congregaciones, puede decirle a su superiora que la mande a estudiar a Roma, ¿no? Entonces sí se vuelve una experta catequética para que pueda formar a otras en su comunidad, si es su carisma, ¿no? Entonces, igual, si alguien quiere estudiar, no sé si ahora con este tema de la virtualidad estén abiertas, porque ahora podemos seguir diplomados, hasta doctorados. Por ahí vi un doctorado en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Casi me anoto, pero el precio no me animó. Bueno, podemos seguir estos cursos también vía virtual, ¿no? Aquí hay dos preguntas más, padre. Una de ellas es, quisiera saber dónde queda la oración en la vida del catequista. Bueno, todo esto que hemos hablado de ese ser testigo de Cristo y estar con Cristo, identificarte con Cristo, parte indispensablemente de estar a solas con el Señor, porque si no estamos a solas con el Señor, que es la oración del diálogo, entonces no podemos hablar de Cristo si antes no hemos hablado con Cristo. Y la oración es eso, hablar con Cristo para hablar de Cristo. Si no, nos convertiremos más que en testigos, disculpando lo que voy a decir, en loritos. ¿Qué hacen los loros? Repiten lo que escuchan, pero no lo viven. Entonces el catequista no debe ser un repetidor de ideas o un loro, tiene que ser un testigo de alguien, como dirá el mismo San Pablo. Lo que nosotros vimos y oímos, de eso damos testimonio. Eso debe ser un catequista, un testigo de esa experiencia profunda, de ese encuentro con Jesús en la oración. Un catequista debe ser un orante, por así decirlo, por excelencia. También nos preguntan, ¿qué tan importante es el ayuno para los catequistas y cómo hacerlo? Bueno, en el ejercicio de la vida espiritual hay medios, y se puede llamar así, ahora que ya viene el Adviento, ¿no es cierto? Nos propone la Iglesia el ayuno, la oración y la limosna, ¿no? Todos son estos actos de piedad para vivir mejor, el irse identificando con Cristo. Como les decía, es importante que todos ustedes tengan un guía espiritual, ¿no? Un director espiritual. Y según esta necesidad que tengan ustedes, por decir, si yo veo aquí la mayoría que están todos flacos, les mando un ayuno, hay que ver qué ayuno, porque si no desaparecen, ¿no? Entonces, algunos hay que aprender que no es un ayuno para bajar de peso, es un ayuno de una manera espiritual, pero como dice, el ayuno que yo quiero no es que dejes de comer, sino parte tu pan con el hambriento, parte da vestido al desnudo, abre tu corazón, rasga tu corazón. Ese es el ayuno que yo quiero. ¿De qué te sirve no comer carne si te estás comiendo al hermano hablando mal de él, ¿no? ¿De qué te sirve ayunar? ¿De qué le sirve ayunar? Por eso hay que ver si el ayuno es para decir, yo ayuno, disculpando como los fariseos, 2 veces por semana, doy limosna. No es para vanagloriarse, sino es según la necesidad espiritual que uno tenga, ¿no? Por eso tienes que tener un guía espiritual, alguien que te acompañe, no es hacer ayunos por hacerlo. Es recomendable, sí, es bueno que lo solicite, pero todo esto tiene que tener un acompañamiento y una guía de alguien. Es como cuando tú vas al médico y le dices, ¿puedo tomarme esta pastilla? ¿Puedo seguir este régimen de ayuno, de dieta? Sí, pero usted es diabético, usted tiene la presión alta, usted no sé cuánto, usted, esto es lo que puede comer, esto es lo que no debe comer. Entonces eso es lo que no, tenemos que tener un guía en la parte espiritual que nos diga, esto sí, esto no, ¿para qué quieres hacer ayuno? ¿Por qué? ¿Qué necesitas? ¿No? Algunos sí le mandaremos ayunos, veo aquí algunos que están medio gorditos, no, mentira. Muy bien, ¿qué más? Aquí no hay una pregunta, pero sí es una solicitud, padre. Sí, dígame. Aquí me piden que por favor, ¿no? Si es que puede transmitir a los párrocos que cambien las argollas de los catequistas de primera comunión y de confirmación. Acá hay un dolor, ¿no? Bueno, yo no soy el obispo, soy un simple primum inter pares. ¿Qué significa eso?
soy iguales entre todos, ni el primero interpar. No, nada, soy igual. Es una mesa redonda. Yo lo que tengo que hacer es sugerir, voy a recoger, gracias, voy a llevar a mis hermanos párrocos. La mayoría de ellos, los que conozco, pues los he compartido con ellos el seminario, el padre Franco, lo conozco seminarista, los otros sacerdotes hemos compartido. Los padres mayores me cuesta porque los he visto ya mayores en el seminario, son sacerdotes, pero sí les voy a recomendar esto, ¿no? Que rompan sus argollas. Comenzando por el padre Rubén Risco de San Roque, también le voy a decir que rompa sus argollas. Gracias, padre. Gracias por la sugerencia. Yo aquí tengo una duda. Por ejemplo, en el Evangelio del domingo nos enseñan sobre la obediencia, ¿no? Jesús le dice a Simón que eche las redes, ¿no? En el Evangelio de hoy, Jesús le manda a las personas a que no cuenten lo que han visto, ¿no? Y se los pide con insistencia, pero la gente lo contaba y lo contaba más, ¿no? Entonces, el tema de la obediencia, ¿por qué nos cuesta, padre, obedecer, ¿no? Y en el segundo caso, el no haberle hecho caso a Jesús ayuda a que la gente de repente más crea en él, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar este tema de la obediencia, sobre todo cuando uno es catequista y de repente recibe ciertas indicaciones, ¿no? A los curas hacemos 3 promesas o votos, como decimos: pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Muchos piensan que lo que nos cuesta más es la castidad, ¿no? Y no es verdad. Yo creo que más nos cuesta la obediencia. Porque todos nosotros tenemos dentro ese deseo de hacer lo que queremos, ¿no? Y dentro de nosotros tenemos ese yo que quiere imponerse y mandar, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Y es como una ley natural, ¿no? No sé si es la ley de Arquímedes, que dice que cuando tú metes cuando pones un objeto sobre el agua y automáticamente brota el agua, la misma cantidad de lo que entra, bueno, o sea, hay una ley. Es decir, cuando uno es sometido a una presión, automáticamente quiere salir. Ese es lo normal. Y entonces, obedecer, de cierta manera, es morir a ti mismo, ¿no? En el caso nuestro es parte de nuestra vocación. Y en el caso del catequista también, o sea, es una vocación dentro de un servicio. Y algunos hablan, pero es una vocación no hacer, bajar la cabeza y sí, no, sino hay que entender también. Por eso cuando nos llaman a nosotros o nos piden ahora cambiarnos de parroquia, es un tema muy sensible ahorita para el decanato, no sé si habrán cambiado alguna parroquia, pero bueno, es duro. Imagínense, a mí no me ha tocado, pero tengo que prepararme pronto, porque aquí ya llevo 9 años en San Roque. El día que me diga, me va a costar un montón, igual a lo de mi parroquia, yo creo, pero igual tendré que obedecer. Igual un catequista que lleva 2, 3 años, o 5 años, o 10 años, le dice el párroco: ¿sabes qué? Ahora te quiero en otro lugar. Uy, ¿pero por qué? ¿Quién le ha dicho? ¿Verdad? ¿No? O un catequista. Bueno, no es fácil. Por eso, lo que decías del Evangelio del domingo de Pedro, ¿no? Y le dice el Señor: rema mar adentro. Jesús era un maestro. Jesús era un carpintero. Pedro era un experto pescador. Pero llega aquí que se somete a la palabra de Dios y le dice: Señor, en tu nombre, échale a la red. Entonces, cuando hacemos todo en nombre del Señor y obedecemos a Dios, como dicen, no nos equivocamos. El que se equivocará es el que manda, pero el que obedece no se equivoca porque está obedeciendo, en este caso, a su superior. El caso del Evangelio de hoy, Jesús, ¿por qué les manda que se callen? Porque acá hablamos del secreto mesiánico, es decir, Jesús no quiere que lo sigan a Él por los milagros. Jesús quiere que lo sigan a Él porque Él es el Hijo de Dios. Entonces la gente, los demonios lo reconocen y les manda que se calle. Tú eres el Hijo de... Cállate. Entonces, no, cuando multiplican los panes, la gente lo quiere hacer rey y los manda a los apóstoles lejos. Dice: váyanse. O sea, no quiere el camino fácil. No quiere que lo reconozcan rey, no solo porque hace milagros, sino porque creen que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Por eso es el
el famoso secreto mesiánico, por eso le manda que se callen. Pero la gente está tan emocionada, es como cuando si Perú ha metido un gol y clasificó para el Mundial, es imposible callar a la población. Dice, la gente iba, decía, y la alababa, todo lo ha hecho bien, y no podía controlar a la gente ya. Por eso, ya pues, déjalo, ¿no? Es eso, pero en el fondo no tenía mala intención. Querían reconocer lo que Jesús era, pero Jesús no quería ese camino fácil. Pero qué importante el que el catequista sea obediente. Gracias, Padre Rubén. Aquí una consulta, ¿no? En el Evangelio del jueves vemos la historia de la mujer de Fenicia, ¿no? Que recibe palabras muy duras de Jesús, ¿no? Y ella tiene mucha humildad, ¿no? ¿Cómo podemos ser los catequistas para tener más humildad cuando de repente recibimos una llamada de atención, digamos? A ver, yo lo que creo es que Jesús vio que esta mujer lo buscaba a él por un milagro, por un interés. Pero Jesús quiso llevarla a un segundo nivel, a un grado mayor. No solamente quiso darle el milagro, quiso salvarla. Y Jesús ve en ella que puede dar más. Cuando tú ves un catequista bueno, un catequista que se esfuerza, dice, este puede dar más, le voy a encargar esto, o le voy a hacer coordinador. Entonces, le estás exigiendo un poco más, ¿no? O de repente un coordinador dice, oye, ¿por qué no te has pensado en ser seminarista o en ser sacerdote? Le estás exigiendo. Entonces, ve Jesús que esta mujer le pone como una prueba el aparentemente rechazo. Le dice, no está bien que darle el pan de los hijos a los perritos. La palabra es perros. ¿Por qué? Porque así trataban los judíos a los paganos, a los no judíos, a los gentiles, como llamamos. Y entonces mira que esta mujer dice, no, es verdad, Señor, que los perros no pueden comer el pan, pero sí comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús, en otra parte de la fe, dice, mujer, qué grande es tu fe, ¿no? La humildad de esta mujer que logró aparentemente ante ese rechazo seguir a un segundo nivel. Es verdad que a veces no entendemos por qué pasó esto en la parroquia, por qué me sacaron de coordinador, por qué me sacaron de responsable, por qué me sacaron de párroco, por qué me mandaron a otra parroquia. Digo, bueno, Señor, tú lo has querido, gracias, no me lo merezco, porque ¿quiénes somos nosotros para decir si no merecemos o no? Yo te sigo sirviendo a ti, sigo adelante, ¿no? Había el cardenal Henri de Lubac, en la época del Concilio Vaticano II, este sacerdote que escribía, y estaba llevando a la iglesia a un cambio total, y entonces tanto se asustaron de este padre que lo mandaron decir, ya no escribas más. ¿Y qué hizo este padre? Se rebeló con la iglesia, dijo, no, se fue a un convento, como el Papa Benedicto, a un convento de clausura. Y después de años, el que era arzobispo de Cracovia, después llegó a ser Papa San Juan Pablo II, lo reconoció a este sacerdote y lo hizo cardenal, porque había aprendido, cuando la iglesia le pidió silencio, a silenciar y ya no seguir. Entonces, llega un momento en los cuales ve conveniente, te mandan algo que tú no entiendes, pero sigues obedeciendo, ¿no? Porque lo que busca el Señor en ti no solamente es ese milagro, sino la salvación. Qué grande es tu fe. Por eso, para vivir la virtud de la humildad es vivir la sinceridad, ¿no? Y aceptar también las correcciones y aparentemente las humillaciones, porque no solamente estamos llamados a ser catequistas, sino estamos llamados a ser testigos. Y a veces, decía el cardenal, no sé si han leído el cardenal Van Tuan, ¿no? Que escribe Testigos de la Esperanza. Él lo hicieron cardenal, y ni bien lo hicieron cardenal, lo detuvieron y lo mandaron 13 años preso. Y él decía, ¿para qué me han hecho arzobispo de Vietnam? Me han mandado preso. No entiendo. Pero desde la cárcel, por Cristo, daba más testimonio que afuera, ¿no? A veces no entendemos, pero con nuestro testimonio damos más catequesis, aunque nos traten mal, que hablar con nuestra propia vida es el mejor testimonio. Y justo aprovecho esa palabra que dice de nuestro testimonio, y hay una pregunta que va en esa relación, ¿no? Nos dicen, en algunos grupos se ve que hay hermanos que son convivientes, separados, madres o padres solteros. ¿Hay alguna objeción de que puedan seguir siendo catequistas? ¿Y cuál debe ser el perfil del catequista?
Bueno, cada uno tiene una experiencia de fe diferente, ¿no? Dios los llamó a algunos en la mañana, otros al mediodía, otros en la tarde o a la media tarde. Todos nosotros en esta situación ya no podemos decir este sí, este no, ¿no? Entonces, cada uno tiene una experiencia de vida diferente, pero todos debemos enseñar y aprender. Y me da mucho gusto que los sacerdotes acojan a todos y los pongan donde Él cree necesario que pueden ayudar. No podemos cerrarle la puerta a nadie. Entonces, qué bueno. Y si tú encuentras a Cristo y vas descubriendo en este camino que tienes que ir arreglando esta situación personal, familiar o de vida espiritual, y qué bueno que tú, a la vez que vas enseñando, tú también, el primer catequista es contigo, ¿no? Dice, mira, yo necesito vivir en gracia, necesito confesarme, necesito casarme, necesito arreglar esta situación que tengo, y qué bueno, pues, pero no decir, no, yo soy así, así déjeme, no, o sea, no, yo creo que estamos llamados todos, si de verdad somos testigos, vamos haciendo que la gracia de Dios vaya obrando en la vida de cada uno. Pero todos estamos llamados, aquí no podemos separar a unos de otros, ¿no? Gracias, padre. ¿Y cuál sería el perfil del catequista para usted? El perfil de catequista es ser como Cristo, no hay otra. Ser como Cristo. Gracias, padre. No hay más preguntas y estamos ya justo con la hora. No sé si desea dar una reflexión final de todo lo que hemos visto en la semana antes de cerrar la sesión. Bueno, decirles que, como la pregunta final, estamos llamados a ser como Cristo, buscar, como la pregunta que me hicieron también, en ese estar con Cristo, especialmente en la oración, para transmitir a un Cristo vivo en medio de esta situación que nos toca vivir. Gracias por ser catequistas. Muchos de ustedes y la mayoría, a pesar de sus ocupaciones y preocupaciones familiares, de trabajo, de estudio, se dan un tiempo para estar aquí, a pesar de sus problemas, de sus dificultades, de sus limitaciones, de sus dolores. ¿Cuántos han perdido seres queridos? ¿Cuántos han perdido, a veces están enfermos? Yo veo tantos chicos que tienen mucho sufrimiento, pero a pesar de eso se convierten también en lámparas, ¿no? Que sigan iluminando la vida de tantas personas y que por medio de ustedes Cristo llegue a los demás. Gracias por ser catequistas, gracias por dar su tiempo, que el Señor les conceda el 100 por 1 y la vida eterna. Que el Señor los bendiga, los protege, los cuida en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, nos vemos pronto. Bendiciones. Gracias, padre. La Muchas foto gracias. final, ¿no? Víctor, la foto. Ah, correcto, ya, perfecto. Entonces Las evidencias, dicen los maestros, las evidencias. Ahora sí, prendan sus cámaras, Franco no me cree. todos. Ahí está Dafna. Dafna dice que prendan su cámara. Tengo que dar la evidencia, pues el padre Franco no me va a decir que he dado la charla. Muy bien, a ver, nos avisan. 1, 2, 3. Sonreímos. Dafna. Ayude con la foto. Son 4, ¿no? 4 pantallas. 1, 2, 3. Primer grupo. Ahora segundo grupo. 1, 2, 3. Excelente. Tercer grupo. Vamos. 1, 2, 3. Perfecto. Cuarto grupo. 1, 2, 3. Y quinto grupo, bueno, el quinto grupo ya no pudo prender sus cámaras. Ni una cámara apagada, ni una cámara encendida. Así no están. Todos están con su cámara apagada. Bueno, nada, chicos. Voy a hacerle la pregunta a sus párrocos que rompan las argollas. Cuídense, buenas noches. Gracias, padre. Hasta luego. A todos. Padre, buenas noches. Ya empezamos la otra semana. Nos va a dar las clases el seminarista Carlos Inga. El tema va a estar súper bueno. Uso de herramientas digitales para la catequesis en entornos virtuales. Va a estar muy, muy interesante. Así que por favor vayan haciendo sus preguntas, vayan preguntando a ver quizás algún tema que ustedes mismos quieran reforzar. Y como les dije, ahora sí la otra semana tenemos que estar todos activos con nuestras cámaras. Este curso va a ser súper dinámico, también nos van a dejar bastantes tareas, bastantes cosas prácticas. Así que vayan preparándonos y nos vemos el lunes entonces con esta nueva charla que vamos a empezar, este tema muy interesante. Muchas gracias a los comunicadores. No se olviden de mandar el trabajo para evaluar.
Todos, bendiciones, que tengan buen fin de semana, hasta el lunes. Y en unos segundos vamos a cerrar la sala. Bendiciones, hasta luego. Chao, hasta el lunes.